caso de aplicación Ocean Carrier. El comité financiero, conformado por Sandra Rodríguez, Víctor Velandia, Mateo Grisales y Luis Álvaro Velázquez, estarán presentando a continuación el análisis de dicho caso. Agenda. Tendremos análisis contextual y análisis financiero. Análisis contextual. La industria de operaciones navales de gran tamaño y carga seca en el 2001 estaba dominada por buques que transportaban principalmente mineral de hierro y carbón. Principales drivers estaban la demanda marítima como el tamaño de la flota, el envío de mineral de hierro, así como la tarifa promedio spot y la tarifa promedio de alquiler de estos vehículos marítimos a 3 años. En las gráficas vemos cómo era su comportamiento, que más adelante estaremos pues analizando con profundidad. Ocean Carriers, una empresa con instalaciones en Nueva York y Hong Kong, se dedicaba al arrendamiento de vehículos de carga. No operaba vehículos con mayor de 15 años de antigüedad y cada 5 años las normas requieren pues que se inspeccionen los vehículos. En la parte de gráfica aquí a la derecha podemos observar cómo cada 5 años se reservaban pues unos gastos para mantenimientos de los buques. El modelo de negocio era pues la operación y arrendamiento de vehículos de carga para el transporte de materias primas como mineral de hierro, carbón y otros productos secos. Vemos aquí también cómo era el aprovisionamiento o el inventario de vehículos marítimos para ese momento, dependiendo pues su antigüedad y su cantidad de toneladas que podían transportar en su momento. La participación en el mercado se proyectaba pues en un aumento de la demanda a partir del 2003, impulsado por mayores exportaciones de mineral de hierro desde Australia e India. Podemos también observar cómo era el inventario de buques provistos para la entrega al año por año, iniciando del 2001 hasta el 2004. Otro de los aspectos importantes eran las tarifas, cómo se iban ajustando y dependiendo la antigüedad del vehículo marítimo, así tenían pues un beneficio a nivel de las tarifas de carga, empezando desde el 65%, dependiendo de la antigüedad, y también pues tenían un sacrificio en dado caso, dependiendo en este caso si el vehículo estaba calzado pues en los 24 años de antigüedad, entre los 20 o los 24 y así. Dentro de la expectativa del mercado pues se proyectaba un crecimiento de mineral de hierro, también un aumento de tarifas de alquiler a largo plazo y también por el tonelaje. Esos eran como los elementos que buscaban Ocean Carrier para entonces aprovechar esa participación en el mercado, que a continuación estaremos analizando en el caso de Ocean Carrier. Ahora pasemos a los supuestos utilizados en el análisis financiero. En cuanto a los ingresos, partimos de un contrato asegurado con una tarifa inicial de 20.000 por día en 2003, con un incremento de 200 por año durante los primeros 3 años del contrato. Después de este periodo, las tarifas se ajustan según las proyecciones del mercado. El contrato inicial tiene una duración de 3 años, de 2003 a 2006, con una ocupación del 100% durante este periodo. Sin embargo, una vez finalizado, la ocupación varía según las condiciones del mercado. Ahora veamos los supuestos relacionados con los costos. Los costos operativos diarios se estiman en 4.000 por día, incluyendo mantenimiento, tripulación, combustible y seguros. Además, estos costos crecen a una tasa de 1% anual sobre la inflación. Cada 5 años, el buque debe someterse a inspecciones especiales, cuyos costos van en aumento. 300.000 en 2007, 350.000 en 2012 y 750.000 en 2017. Por otro lado, la depreciación se calcula de manera lineal en 25 años, aunque la empresa solo opera los buques por 15 años, lo que afecta el valor residual al final del periodo de operación. Otro factor clave en el análisis financiero es la ubicación y los impuestos. En Estados Unidos, la tasa de impuestos corporativos es del 35%, mientras que en Hong Kong varía entre 0 y el 17%, lo que implica una menor carga fiscal. Esta diferencia impacta directamente el flujo de caja y el WACC, afectando la rentabilidad del proyecto. Por lo tanto, la selección del país es un factor determinante dentro del análisis financiero. Pasemos ahora a los supuestos del CAPEX y flujo de caja. El costo total del buque es de 39 millones, pero este monto no se paga de una sola vez, sino que se distribuye en 3 etapas: 10% en 2001, 3.9 millones, 10% en 2002 y 80% en 2003, que corresponde a 31.2 millones, cuando el buque es entregado y comienza a operar. Además, al final del año 15, el valor de desguace
del buque se estima en 5 millones, representando una entrada de efectivo. Este aspecto tiene un impacto directo en el flujo de caja y la rentabilidad del proyecto. Otro factor relevante es la inflación y su impacto en la sensibilidad del análisis. Es importante notar que la inflación afecta los costos, pero no los ingresos, lo que hace que su estimación sea clave para evaluar la rentabilidad. Para ello, se utilizan tres métodos: distribución uniforme, basada en los valores máximos y mínimos históricos; distribución triangular, ajustada según las metas económicas del sector; y distribución normal, calculada con la media y la desviación estándar de datos pasados. Adicionalmente, se realiza un análisis de sensibilidad probando escenarios de inflación baja, media y alta para medir su impacto en los costos operativos y en la rentabilidad del buque. Ingresos operacionales. Los factores que influyen en la demanda de alquiler de navíos están determinados por varios factores. Entre esos está el comercio global, la capacidad y disponibilidad de barcos, que ampliamente reduce las tarifas, los costos operativos propios de los combustibles, los ciclos de la industria, los factores geopolíticos y las regulaciones ambientales que hoy en día están apalancando el nuevo orden mundial, las fluctuaciones en la demanda y las tarifas de flete. Del ejercicio se estima que hay unos ingresos en 15 años con motivo de las operaciones desarrolladas por Ocean Carriers, acumulado de 95.938 millones de dólares en los 15 años. Los ingresos operacionales. Como se puede ver en la gráfica, hay una tendencia a los ingresos operacionales que está ampliamente marcada por primero la tarifa diaria de alquiler y segundo por los días de alquiler. En la gráfica se puede ver cómo la tarifa diaria de alquiler y los días de alquiler van a ir depreciando en el tiempo hasta llegar al año 2027. Esto producto muy seguramente del crecimiento del comercio, la capacidad y disponibilidad de los navíos, los costos operativos de los combustibles, los ciclos de la industria, los factores geopolíticos que ya los habíamos dicho anteriormente, la alta demanda en periodos de auge comercial, la escasez de buques y los crecimientos de las economías emergentes. Hay una baja demanda ante desaceleraciones económicas sobre oferta de barcos o regulaciones que encarecen los costos. Otro impacto ampliamente es la tarifa de flete. Las tarifas se ajustaban según la edad del barco. Los nuevos recibían una prima del 15% sobre el precio de mercado. Esta dinámica disminuía con el tiempo. Tras 3 años, también se iba a renegociar el contrato, ingresar al mercado spot, aumentando las incertidumbres que sobre las mismas tarifas se tienen. ¿Qué factores influyen en las tarifas de alquiler de navíos? La oferta y la demanda, los costos operativos, la capacidad de los buques, las rutas y los costos adicionales y la estacionalidad y eventos extraordinarios que sobre el mismo se puedan presentar, como es hoy en día. Está el canal de Suez, el estrecho de Malaca, que pueden disparar, por ende, las tarifas. En nuestro caso, se podía dar por lo menos con el canal de Panamá. Ingresos operacionales. Para evaluar la proyección de las tarifas diarias de arrendamiento de un nuevo navío Capesize, tenía que considerar diferentes factores. Entre esos, lo que uno observaba era que la metodología de proyección, los ciclos del mercado naviero, los factores estacionales, porque obvio no es fácil, los factores geopolíticos, los riesgos como guerras, sanciones y cambios en las rutas comerciales que afectan el mercado. Pero, se plasma un horizonte en el tiempo con proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Se analiza el impacto del tiempo en la construcción y entrada en operación en el periodo de alta demanda. El horizonte, en este caso, para nosotros va a ser un horizonte de 15 a 25 años, que es el ciclo de vida típico de un carguero. Los factores financieros están las tarifas de combustible, los mantenimientos y tarifas portuarias y el valor presente neto y la tasa interna de remoto de retorno que me permite evaluar la viabilidad financiera y el retorno proyectado por adquirir un nuevo buque. En esta gráfica se muestra cómo ha sido la evolución de las tarifas de alquiler de buques. Dice, como se puede observar, de 2003 a 2027 se observa una caída en las tarifas ampliamente, prácticamente a ceros, llegamos después del 2020 al 2027. Esto puede darse porque el fin del contrato está garantizado, hay un inicio
de caída significativa en las tarifas y también hay un último año de operación. Todo eso son propios de los factores sociopolíticos, socioeconómicos y del mercado que hoy en día están apalancando el uso no de navíos para el manejo de ese tipo de cargas, como son el carbón y el hierro, que hoy en día está muy castigado por el factor contaminante con el medio ambiente. Ahora pasamos a los egresos operacionales o OPEX, que incluyen todos los costos asociados a la operación del buque durante su vida útil. Los costos operacionales diarios inician en 4.000 por día, con un incremento anual del 1% sobre la inflación. Durante los periodos de mantenimiento, estos costos siguen incurriendo, aunque el buque no genere ingresos. En cuanto al mantenimiento y reparaciones, los primeros 5 años requieren 8 días de mantenimiento anuales. Entre los 5 y 10 años, este número aumenta a 12 días y después de los 10 años sube a 16 días anuales. Las inspecciones especiales se realizan cada 5 años, con costos crecientes que alcanzan 1.25 millones en 2027. Debido a estos costos, la empresa tiene la política de vender o desguazar los barcos antes de la tercera inspección, es decir, alrededor de los 15 años de operación. Por otro lado, la depreciación es lineal en 25 años, aunque el buque solo se opera por 15 años, lo que afecta su valor residual. Finalmente, también se incluyen otros costos como seguros, provisiones, repuestos y lubricantes, además de los costos de la tripulación certificada. En total, los egresos operacionales acumulados en 15 años ascienden a 53.28 millones. Hemos visto los costos operacionales en detalle, pero ¿cómo evolucionan a lo largo del horizonte del proyecto? A lo largo de 15 años de operación, los egresos operacionales aumentan debido a 4 factores clave: incremento en costos operativos del 1% anual sobre la inflación, mantenimiento y reparaciones más frecuentes con el paso del tiempo, inspecciones especiales cada 5 años con costos crecientes y depreciación del buque, que impacta el valor residual. Sumando todos estos factores, el total de costos más depreciación asciende a 102.05. Hasta ahora hemos analizado los costos operativos y su evolución a lo largo del tiempo. Ahora pasamos a las inversiones en capital, CAPEX, y su impacto en la rentabilidad del proyecto. El horizonte del proyecto se plantea entre 2003 y 2018, con un máximo de 15 años de operación antes del desguace. Durante este periodo identificamos 4 factores clave que afectan a los egresos: aumento anual de costos operativos con una tasa del 1% sobre la inflación, mayor tiempo fuera de servicio por mantenimiento, lo que reduce la disponibilidad del buque, inspecciones cada 5 años con costos crecientes y depreciación del buque que disminuye su valor residual. Como resultado de estos factores y la evolución de los costos operativos, el valor presente neto del proyecto es de menos 4.65 millones, lo que indica que bajo estas condiciones la inversión no sería financieramente viable. Continuando con el promedio ponderado de capital, este representa el costo de financiamiento de la empresa considerando su estructura de capital, lo cual indica el retorno mínimo que la empresa debe generar para satisfacer a sus inversionistas y prestamistas. Con base en esto, los factores que debemos determinar para calcular el WACC son primero la estructura de capital. Para este caso, consideramos que el financiamiento del proyecto está un 60% en deuda y un 40% en equity o patrimonio. También consideramos el costo del equity, el cual depende del riesgo de la industria naviera, y el riesgo de la deuda, que es con base en las tasas de interés y el riesgo país. Adicionalmente consideramos los factores macroeconómicos y de mercado, como es la tasa impositiva, que para Estados Unidos fue un 35% y Hong Kong un 16.5%. Respecto a los factores de mercado, la tasa libre de riesgo del 5.2% y la prima de mercado del 3.62% y el beta de la industria del 1.1%. Con base en esto, realizamos el cálculo del WACC tanto para Nueva York como para Hong Kong, encontrando que para el caso de Nueva York nos arrojó un 7.18% y para Nueva York un 7.18% y para Hong Kong un 8.28%, encontrando que cada país tiene sus ventajas y desventajas. En el caso de Nueva York, el riesgo país es menor que en Hong Kong, pero en Hong Kong encontramos que la tasa impositiva le favorece. ¿Cómo impacta el WACC en la decisión de inversión? Resulta que el WACC es la tasa de descuentos que se utiliza para el valor presente neto. Si el BPN es mayor a 0, el proyecto genera valor y se recomienda la inversión. Si es menor a 0, destruye valor y no es recomendable. Si es igual a 0, solo se recupera la inversión sin generar ningún valor. De igual manera, debemos tener en cuenta la tasa interna de retorno,
Si el TIR es mayor al WACC, el proyecto es viable. Si es menor, el proyecto no es rentable. Para pasar al análisis de sensibilidad sobre qué pensamos de la política de la compañía de no operar buques mayores a 15 años y cuál sería el impacto económico financiero de esta decisión. Para esto hicimos los diferentes escenarios en el cual encontramos que al calcular el flujo de caja para llegar al valor presente, el valor final es negativo, de 7.712.000 en caso de Nueva York para 15 años. Y en el caso de Hong Kong encontramos igualmente un flujo negativo y un valor presente negativo de 4.500.000 dólares. Entonces, lo que consideramos es que esta estrategia no es adecuada para la compañía para el caso que estamos analizando. ¿Cómo debería calcular? Si la vicepresidencia financiera de Ocean Carriers tuviera la posibilidad de erradicar el proyecto de inversión de alquiler de navíos de gran tamaño o para el transporte de carga seca en Nueva York o en Hong Kong, ¿cuál sería la diferencia en términos económicos y financieros entre estas dos opciones? Considere como marcador de diferencia únicamente la inflación y la tasa impositiva aplicada. Este factor lo tuvimos en cuenta. Hicimos los 4 escenarios para Nueva York con 15 años, aplicando una tasa de descuento del 7.18%, como lo habíamos mencionado, y una tasa impositiva del 35%. En el caso de Hong Kong, aplicamos el WACC o la tasa de descuento del 8.28% y la tasa impositiva del 16.5%. Que como mencionamos, el WACC es favorable un poco para Estados Unidos, pero la tasa impositiva es significativamente más favorable en Hong Kong. Sin embargo, al validar los escenarios, encontramos que los más favorables son los de llevar el barco hasta el final de su vida útil de 25 años. En el caso de Nueva York, nos dio un valor presente neto de menos 2.461.000 dólares y en Hong Kong fue el más favorable con 158.258 dólares. ¿Cuáles variables o parámetros se pueden generar volatilidad en la evaluación financiera del proyecto de inversión analizado? Con respecto a esto, encontramos que los factores que generan mayor volatilidad es la tasa impositiva para todos los casos. Al realizar el gráfico y el análisis de sensibilidad, encontramos que en todos los casos el factor más decisivo es el porcentaje de impuestos. Si sería posible asignar una distribución de probabilidad a estas variables o parámetros, pues como son tasas impositivas, en este caso no es viable, porque son reguladas por el Estado. ¿Cuál sería el impacto de la evaluación financiera del proyecto de inversión si se considera la volatilidad de estas variables o parámetros? La volatilidad de la tasa impositiva generalmente pues, es muy estable, por lo que se espera que no varíe significativamente. De hecho, en la investigación que realizamos se encontró que históricamente estas dos tasas que tomamos son las que han permanecido. Respecto a la evaluación financiera del proyecto, si deberíamos continuar con la política de la compañía de no operar buques mayor a 15 años, la conclusión es que no, porque como observamos, los escenarios de llevar el buque hasta la vida útil de 25 años son los más favorables. Si la vicepresidencia financiera de la compañía Ocean Carriers debería erradicar el proyecto de alquiler de navíos de gran tamaño para Nueva York o Hong Kong, la conclusión es que lo más recomendable sería Hong Kong. Sin embargo, vemos que a pesar de todo, pues el proyecto no se ve viable. El proyecto de inversión de alquiler de navíos de gran tamaño o para el transporte de carga seca genera valor para la compañía Ocean Carriers. Como vimos, en este caso, con los parámetros utilizados, en todos los casos, no se genera un valor para la compañía, por lo que no sería recomendable la inversión. ¿Y qué recomendaciones generales brindaríamos a la vicepresidencia financiera de Ocean Carriers? Dado que el factor que más influye en el resultado del flujo y el valor presente neto son los impuestos, la recomendación en este momento es pues, que no se realice la inversión en ninguno de los escenarios planteados.
Muchas gracias.